Buenas tardes, soy Regina. Le empiezo a hacer este canal para hablarle del tema de protección de datos. Nosotros somos una empresa, una consultoría de protección de datos que llevamos tiempo consultando, asesorando, implantando, haciendo diferentes tipos de formación en el tema de protección de datos, especialmente desde que ha surgido el nuevo reglamento en el año 2016, con la aplicación en el año 2018 y posteriormente la Ley Orgánica de Protección de Datos. Para deciros más cosas de la consultoría, la empresa se llama Nos Adaptamos, SDU. La página web pueden consultar en www.protecciondatos.org. Y bueno, nosotros estamos, como le he dicho, estamos especializados en consultoría de protección de datos. También ofrecemos el servicio de delegado de protección de datos. Ejercemos de delegado de protección de datos a nivel de toda España. Por otro lado, también ofrecemos diferentes formaciones en el área de protección de datos y también formamos delegados de protección de datos. En estos 2 años pues hemos formado bastante número de delegados y muchos de ellos están certificados. Bueno, y nos gustaría empezar el canal por un tema interesante que trata sobre ciberseguridad. Entonces os comparto la pantalla y presento varias páginas interesantes. O sea, básicamente en nuestra página web también salen cada X tiempo las noticias relacionadas con protección de datos y ciberseguridad, y por otro lado pues hay una página muy interesante que es INCIBE, que es la página del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que es bastante completa y hay muchas guías interesantes, muchas noticias interesantes, muchos decálogos y demás para las empresas. Recientemente el INCIBE ha publicado una guía de ciberataques para usuarios no técnicos. Y es una guía que pretende ser un instrumento muy útil y para utilizar durante mucho tiempo. En esta guía, o sea, mira, justo esta semana me pasó una cosa muy interesante. Muy interesante y es raro que me pase porque llevo más de 400 artículos publicados en mi página, muchos de ellos sobre ciberseguridad, y mira por dónde esta semana pues sin querer pues casi he descargado un ransomware muy peligroso. Y como sabéis que un ransomware es un tipo de un ciberataque que es especializado en atacar tu ordenador, o sea, mandar un correo electrónico con un virus que ataca el ordenador y secuestra tus ficheros, por lo cual después pues estos ciberdelincuentes piden el rescate por tu información personal. Y básicamente lo he llegado a descargar porque era además suplanta de identidad de algunas empresas conocidas, que a veces te fías porque no sabes hasta dónde llega la tecnología y no sabes, por ejemplo, yo qué sé, si un correo, por ejemplo, hoy ya va a mandar un burofax vía email o vía postal siempre, ¿no? Y es fácil picar y descargar un fichero que es un virus. Entonces, casi he llegado a descargarlo y gracias a que tengo un antivirus, potente, que actuó y que avisó, y que yo también al darme cuenta que era un archivo sospechoso, pues enseguida eliminé la descarga y tal. Pero quiero decir que cualquiera, con muchos estudios que tengas, con muy especializado que estés en protección de datos o en ciberseguridad, puede picar, ¿no? Por lo tanto, es interesante leer siempre las guías relacionadas con este tema. Y entonces os presento un poco esta guía, que es, como yo le he dicho, que es interesante. Entonces, esta guía básicamente habla de
varios temas. Por un lado es aquí se describen los ataques a las los tipos de ciberataques que existen. Pues básicamente hay uno que es ataque a las contraseñas, que es ciberdelincuente por cualquier método, utilizando cualquier método puede llegar a tener tus contraseñas, ¿no? Por otro lado, es ataques por ingeniería social, que esto sí que se utiliza, o que es ingeniería social, es la técnica que utiliza la persona como un medio para llegar a la información, pues mediante diferentes técnicas como phishing, smishing y muchas más, ¿no? Después hay una técnica que utiliza ataques a las conexiones, pues, por redes, spoofing o suplantaciones de identidad, y también se describen muy detalladamente, y diferentes ataques por malware, o sea, es como he explicado antes, pues te llegan a mandar virus o spyware o troyanos o gusanos de diferentes tipos que como sea, o sea, siempre la idea, el objetivo de todos estos ataques es secuestrar información o llegar a tu información personal y conseguir la información. No siempre para posteriormente pedir un rescate, pero para infectar tu ordenador con algún motivo, o sea, con algún objetivo. Por ejemplo, lo más peligroso que yo podría imaginar puede ser secuestrar, por ejemplo, las contraseñas de las cuentas bancarias. Pues para mí sería lo más peligroso, ¿no? Porque, por ejemplo, que llegue a una información de mis compras en Amazon, pues no es lo más peligroso, pero cuentas bancarias que tú después, que el hacker después puede sacar todo tu dinero, es muy difícil después de demostrar o de llegar a algún puerto, ¿no? Y bueno, donde quería prestar más atención, esto es, si os interesa, puedes encontrar esta guía tanto en el Instituto de Ciberseguridad como en mi página web, en la última noticia relacionada con este tema. Y pues como en cualquier medio, cualquier guía, aparte de explicar todos los, por ejemplo, ataques que existen, además lo hace esta guía me gusta mucho porque lo hace de manera muy escueta, muy comprensiva, para realmente con el objetivo de llegar a no técnicos, o sea, que no necesitemos ser técnicos para entender lo que pone, ¿no? Ves, por ejemplo, ransomware, que te explica cómo funciona, que se trata de un ataque de malware que consigue tomar un control de dispositivo para cifrar el acceso, por ejemplo, a nuestros archivos o discos duros. Cómo se propaga, te explica, y cuál es el objetivo, pero es de manera escueta. Y bueno, para algunas medidas de protección, ¿no? Y bueno, os quería aquí, y también, aparte de todo esto, de explicar todas las técnicas, estrategias de hackers posibles, esta guía pues nos manda las medidas, nos dice también al final, pues nos indica algunas medidas de protección. Y aquí pueden ser medidas que conocemos, que es, por ejemplo, un antivirus, como primera de ellas, que sirve para analizar todas las descargas y archivos sospechosos. Después, por supuesto, hay que tener el sistema operativo con la última versión, o sea, actualizado, porque las actualizaciones también protegen de todo el tipo de vulnerabilidades. Utilizar siempre las contraseñas robustas y diferentes, que hay diferentes programas, que ya en algún otro vídeo ya explicaré, que hay diferentes programas que generan estas contraseñas robustas, que no sean nunca ni su información personal, tipo fecha de nacimiento, nombre y demás, ¿no? Desconfiar de los adjuntos sospechosos es lo que quizás, siempre tenemos que hacer, pero es lo que más cuesta a veces, porque los hackers cada vez son más sofisticados y cada vez utilizan los correos pues con más sofisticación, ¿no? Por ejemplo, te mandan, o sea, si tú de manera cotidiana pues mandas facturas, ellos lo que intentan es mandar también un correo con algo de factura. Entonces tú, claro, ¿qué empresa no recibe facturas de clientes o de proveedores, ¿no? O ¿en qué empresa no hay intercambio de este fichero, ¿no? Pues es muy fácil de picar. Bueno, pues desconfiar en la manera de lo posible, ¿no?
Después, pues tener cuidado por donde navegamos, siempre utilizar las webs seguras, mirar siempre HTTPS, que es el indicador de la web segura, que es el que donde ya está instalado el certificado de seguridad. Descargar solo los sitios web oficiales, entonces fijarnos en la barra de arriba, pues que la empresa que es, por ejemplo aquí, pues que sea oficial, ¿no? Después, evitar utilizar las redes Wi-Fi públicas, o sea, intentar conectarte siempre por las redes conocidas o con tu código, ¿no? Por VPN. No compartir la información personal, que es lo más básico, ¿no? Que nadie sepa nuestras contraseñas, por ejemplo. Y bueno, y hacer de vez en cuando copias de seguridad, por lo que sea que nos puede pasar, pues siempre poder intentar, tener posibilidad de recuperar la información. Y bueno, y también pues recordaros que existe ahora un número de ciberseguridad gratuito que es 017, que es un teléfono es una línea telefónica gratuita que nos ayuda con diferentes temas relacionados con ciberseguridad. Bueno, comentaros que a partir de ahora intentaré subir vídeos a menudo tratando de diferentes temas y bueno, dejad comentarios si os interesa algún tema en concreto o os ha pasado alguna cosa interesante de la que comentamos. Bueno, cualquier cosa, pues estamos en contacto. Gracias, hasta luego.